¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Son 106.5. Bien, señores, con nosotros está el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, presidente y próximo presidente también del Senado. Por 2 años, 3 años más. Ambos presidentes. 4 años más. Yo lo planteé, se lo daba Victoria ayer ahí sentado. No está en discusión. Pero además, si el presidente se religió, ambos Ricardo presidentes tiene derecho a reelegirse también en el Senado. Ambos presidentes van a permanecer. Los dos, sí, los porque dos presidentes. viene la reforma fiscal de la Cámara constitucional. también. Sí, el de la Cámara se queda. Viene la reforma Claro, fiscal pero constitucional claro. necesaria. El chico va por Ahora se tiene necesita 4 gente años. de la Ese Cámara tiene se 4 queda. años. Sí, le van a dar 8, pero le van a dar 2. Uno por lo Y a menos. don Ricardo le quedan dos. O sea, no hay más diputados. A don Ricardo le quedan dos. por lo Doy menos. con posible reelección. Entonces, pero Oye, Julio, que a Ricardo le quedan dos. No, a don Ricardo le pueden quedar los 4 que vienen a partir del 17 de agosto. Ahora yo pregunto, ¿es que no hay más diputados? Bueno, o más senadores. ¿Tú estás diciendo? No, diputados. No, pero espérate, porque ya Pacheco tiene Tu 4. problema es con los diputados. Que Pacheco tiene 4 Pasa que años. tiene un candidato, pero Bueno, si tú ya Pacheco. Señores, vamos a conversar ya. Fuera Fuera de broma, ya vamos a conversar con el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos. Buenos días, don Ricardo, ¿cómo está usted? Sí, gracias. Buenos días, Julio, Eury, Hermano y amigo. doña Consuelo. Usted sabe el aprecio que le tenemos de Yo toda lo una sé. vida. Nayí, José La Luz, María Elena, Pedro, Manuel. Saludo a todos, ¿verdad? Al pueblo dominicano, y agradecerle a ustedes que me dan la oportunidad de que a través de este prestigioso espacio poder comunicarme con el pueblo dominicano. Bueno, don Ricardo, no todos los presidentes tienen la oportunidad de presidir una constituyente. ¿Usted parece que va a tener esa oportunidad próximamente? Sí, es muy probable que estemos presidiendo la Asamblea Nacional en 2 vertientes, Asamblea Nacional, en lo que es la juramentación del presidente y la vicepresidente de la República, pero además estamos abocados a que próximamente vamos a conocer lo que es una reforma constitucional, que también nos tocaría a nosotros presidir, por lo que nosotros entendemos que el pueblo dominicano confíe en nosotros, confíe en que esa reforma constitucional es precisamente con el principal objetivo de poner un verdadero candado para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en otras ocasiones. Recuerden ustedes que en el 2018, 19, con los escenarios que se vivieron en el Congreso Nacional, militarizado, el pueblo tuvo que tirarse a la calle porque había la intención de modificar la Constitución para un tercer periodo, y nosotros, o para un tercer periodo, porque recuerden ustedes que aunque la Constitución de la República establece en el artículo 210 la irretroactividad de la ley, pero cuando se modificó la Constitución en ese entonces, se plasmó en la misma un transitorio para que el presidente de turno en ese entonces no pudiera optar por un tercer periodo. ¿Qué implica este proceso previo a todas esas reformas para usted como presidente del Senado y para el Senado? Ayer el presidente Luis Abinader decía, estamos en un proceso de relanzar a la República Dominicana con miras a que duplique su economía en el 2036. Entonces hablaba, dice, no vamos a festinar esto, pero estamos haciendo consultas previas para reforma constitucional, reforma fiscal, la modificación a la ley de la seguridad social, Código de Trabajo, mencionó también la ley de Interior y Policía, entre otras. En medio de este proceso, ¿qué implica para ustedes? ¿Ustedes participan en ese proceso de consultas previas del que habló el presidente Abinader ayer? Fíjese, precisamente hay un equipo de consulta bien amplio en su momento. Entiendo que nosotros también seremos llamados a esa consulta. Sí estamos claros de que lo que se procura con la reforma fiscal es una reforma fiscal integral, donde, pues, tal y como lo ha prestado el presidente de la República, debe llevar de la mano lo que es la modificación al Código Laboral, a la Ley de Seguridad Social, porque
también tenemos que entender que cuando hablamos de una reforma integral es para que verdaderamente no solo se enfoque en recaudación, sino también en la calidad del gasto, que es algo que lo ha demostrado el presidente Luis Abinader, que ha sido un preocupado por él mismo, y esa reforma de la que estamos hablando, la constitucional, todo el mundo sabe el objetivo principal cuál es. Entonces, la reforma fiscal, todos estamos claros de que se necesita en el país, y precisamente estamos hablando de una reforma integral que toque todos esos temas, y en lo que nosotros tenemos que en el Congreso Nacional legislar en busca de que esa reforma pues se lleve a cabo tal y como lo ha planteado el presidente de la República, una reforma integral. Don Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República Dominicana, me gustaría saber qué va a pasar finalmente con el proyecto de Código Penal de la República Dominicana. ¿Será posible que temprano del nuevo cuatrienio el país pueda contar con ese instrumento legislativo? Y segundo, me gustaría conocer su opinión con relación a lo que yo he considerado como un adefesio, también don Julio, pero no lo arrastramos a usted a eso, somos nosotros. La ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, gracias. Empezando por la última parte de la pregunta, Nayib. La ley integral del DNI, una vez salió aprobada, vinieron los ataques a la misma. Y tiene un tema de interpretación, pero debe ponerse más clara. Debe aclararse más porque la misma establece que las informaciones deben ser solicitadas y deben ser entregadas utilizando las vías. Es decir, que a nosotros eso nos dice que es más de interpretación, pero nosotros tenemos la obligación de mejorarla. Tenemos la obligación de que taxativamente diga claro bajo qué condiciones se le entregarán las informaciones al DNI. Nosotros estamos claros y estamos inmersos en lo que es la modificación de la misma para que la sociedad en esa parte esté tranquilo. En cuanto al Código Penal, bueno que sé que sabemos que ustedes lo saben, que nosotros en el Senado de la República lo aprobamos en una ocasión y perimió en la Cámara de Diputados. Hoy yo le digo al país que quizá en un tiempo mucho más breve del que todo ciudadano o ciudadana se pueda imaginar, en el Senado de la República será aprobado nueva vez. Lo dejo hasta ahí, pero le aseguro que en el tiempo más breve posible será aprobado el Código Penal en el Senado de la República por segunda vez. Don Ricardo, dos cosas. Sí. Dos cosas, don Ricardo. Casualmente el Diario Libre en el día de hoy publica que hay 113 iniciativas que están siendo amenazadas, muchas de ellas de perimir, precisamente porque ya la legislatura cierra ahora el 26 de julio. Primero, ¿qué es lo que pasa, don Ricardo? Que estas iniciativas no se conocen en el Congreso, muchas olvidadas. Y segundo, he planteado aquí, que en este proyecto que va a surgir, el proyecto de reforma fiscal, todos tenemos que sacrificarnos. Yo he dicho que una parte de ese sacrificio tiene que comenzar por algunas cosas que yo considero privilegios de los legisladores. Me gustaría saber si usted estaría en disposición de que algunas cosas de las que reciben los legisladores pues se les retiren. Pero vamos a poner el nombre y apellido. Bueno, ahí está el barrilito, ahí están las exoneraciones, ahí están los gastos de representación. O sea, hay un sinnúmero de cosas que la gente dice, bueno, eso es imposible que a mí me pidan que me sacrifique más y los legisladores con todo ese tipo de cosas. Sí, perfecto. Fíjate, cuando hablamos de esos privilegios que son el famoso barrilito, como se le ha calificado, son fondos sociales. Son unos fondos que se manejan con total y absoluta transparencia. Sí, estamos claros de eso. Con total y absoluta transparencia, y que yo felicito a aquellos legisladores que han renunciado a ellos, que no lo necesitan, que no lo utilizan, pero hay que ver también el resultado electoral que tiene. No porque eso no lo use como un medio electorero, pero hay que estar claro de algo. Nosotros, la función de nosotros es legislar, fiscalizar y representar. Ahora, yo como representante de mi comunidad, yo
esos fondos los he manejado con tanta pulcritud y con tanta transparencia que yo no he utilizado una exoneración para un vehículo mío porque llegué al Senado, a la Cámara de Diputados primero con mi vehículo y aún siendo presidente del Senado no uso vehículo del Senado, uso mi vehículo personal, no uso vehículo que tenga nada que ver con el Senado. ¿Qué yo he hecho con las exoneraciones para empezar por ahí? Yo las exoneraciones que he recibido, yo desde que recibí la primera, desde la primera yo la cambié por una ambulancia y un carro fúnebre y yo pagué la diferencia para dar servicio a mi comunidad. Porque usted ve en una comunidad, en una provincia como nosotros, que no tenemos esos centros médicos especializados, con una persona que se muere en un hospital porque no aparece una ambulancia para trasladarlo a un lugar donde sí se le pueda dar las atenciones que necesita, eso hay que verse en esa situación. Mi segunda exoneración, veo que una ambulancia no es suficiente y la cambio por otra ambulancia y otro carro fúnebre. Pues al final me di cuenta que toda la mejor inversión que yo podía hacer era eso con esas exoneraciones. Yo tengo 4 ambulancias, dando servicio 24 horas al día en la provincia de Sánchez Ramírez, en mi oficina senatorial. Pero además, lo último que uno hace, señores, con un ser querido cuando se muere, cuando pierde la vida, es darle cristiana sepultura. Yo decidí erradicar para que busquemos la manera de ese último acontecimiento que hacemos, hacerlo con un nivel de dignidad. Y ya nosotros hemos erradicado en la provincia de Sánchez Ramírez, no se le da sepultura a ninguna persona que muera en una cama de una camioneta. Yo tengo 7 carros fúnebres dándole servicio a la sociedad. O sea, son servicios y yo como representante, esa no es mi función. Ahora, yo no puedo, como representante, yo no puedo estar ajeno a la necesidad de mi provincia. Pero además, los sábados que yo despacho en mi oficina, cuando yo llego, hay que ver a la cantidad de personas que yo recibo. Es una recetética de 500 pesos, de 1,000 pesos, de situaciones que tiene que ir, que cuando se está dializando, que hay que ayudarlo. O sea, tú vete con esa situación, donde tú eres representante de esa comunidad, tú no puedes vivir ajeno a eso, a esas necesidades. Claro está. Sí, ojalá, y yo aspiro que nosotros en algún momento como país avancemos, que eso no sea necesario, que el gobierno se pueda encargar de todo eso, pero en lo que eso viene, nosotros tenemos que dar ese tipo de asistencia. Y para eso uno utiliza esos recursos, ese fondo social. Y eso tiene que ser un reporte mensual, eso se liquida. Y si usted no liquida correctamente, hasta que no liquide correctamente, no se le repone. Hay que recordar cómo surgió ese fondo. Fondo de asistencia social. Antes de la creación del fondo, esos recursos estaban bajo la discreción del presidente del Senado. Así es. Y el presidente del Senado favorecía a los senadores que entendía y a otros no lo favorecía. Eso se institucionalizó en función de población, no importa que usted sea del partido que fuere, etcétera. Entonces se estableció con reglas claras y es contra un informe. Es contra un informe. Es decir, ahí que... yo lo viví, pues yo tuve en el Senado con José Tomás. Pero, como dice el senador Julio, debe llegar el momento institucional en que un legislador no tenga que hacer las labores de asistencia social, porque eso es una contradicción en su trabajo. ¿Entiende? Debería el Estado Dominicano debería tener canales más institucionales para que las personas reciban. Debe llegar. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, en Nueva York, y que es en la parte estatal, no la parte federal, que el legislador tiene un presupuesto de una institución prácticamente. Claro. Porque él tiene qué sé yo cuántos millones de dólares que él dispone. Él no lo ve un peso. Pero puede con eso ayudar a mucha gente. Él dispone de las acciones que se hacen con eso. Él no ve un peso, no le pone la mano un peso. Yo le aseguro a ustedes que ningún senador utiliza un peso de eso para todo, por el contrario, lo que uno tiene que poner senador, ahora, porque antes hemos tenido casos de tigres que nombraban hasta la trabajadora. No, pero eso era antes, pero después que Reinaldo lo arregló. Eso vamos a agradecerle. Siempre habrán agradecerle a Reinaldo que transparentó eso. Y que a partir de ahí. Pero Manuel, tenemos unas preguntas en el aire todavía que no se hizo con relación a la 113 a la publicación del nuevo diario de las leyes que perime. Del diario libre. Del diario libre. Entonces, ¿qué sucede? De julio.
Amigo de Julio. Sí. Hoy en le dieron un cariñito. Hoy en ese comentarito actuó como un diario amordazado. No como un diario libre. Poco libre. Hoy fue un diario. Hoy. Eso fue hoy. Pero por lo general es un diario libre. Hoy fue un diario amordazado. Pero que tenemos amigos en todas partes. Pero siempre libre. Y nos piden favor. Siempre libre. Muy bien, Manuel. Siempre vamos a tener ese caso. Por lo menos ahora son aliados. Una gran cantidad de proyectos de leyes que van a perimir, porque la Constitución establece claramente de que un proyecto de ley tiene vigencia 2 legislaturas consecutivas. Si no se aprueba, pues perime. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda reintroducir y seguir estudiando. Tú metes un marco legislativo nuevo, un marco jurídico nuevo, no es tan fácil como la gente lo ve. No es que vamos allí y que vamos a llevar un proyecto y que lo presentamos al pleno. No, eso va a comisión. Y eso tiene que analizarse en marco jurídico completo, porque tú te encuentras con una serie de leyes que entran en contradicción con la misma, que tú tienes que buscar ver cómo tú armonizas entre una y otra. O sea, no es tan fácil como la gente lo ve. Tú metes un proyecto de ley nuevo y que tú lo aprobaste. Por eso viene de que a veces hasta nos tildan a nosotros, mira, que no leyeron. No es que no leyeron. Lo que sucede es que es tan amplio el campo. José Lalu, que es un legislador, que fue un tremendo diputado, fuimos legisladores juntos. Así es. Sabe exactamente de lo que le estoy hablando, porque el trabajo en el Congreso, la gente lo que ve son las sesiones, y el verdadero trabajo están en las comisiones. O sea, el trabajo de comisión, ahí es que se trabaja de verdad. Ahí es que se trabaja. Mire, el reglamento establece que usted tiene que pertenecer a un mínimo de 5 comisiones, un máximo de 7. Pero yo en ocasiones me he visto participando en 12 comisiones simultáneamente, porque se crean las comisiones bicamerales, comisiones especiales. Ustedes vieron cuando estuvimos presidiendo para la escogencia de los miembros de la Junta, que hoy me siento satisfecho. Me siento satisfecho con el trabajo que hicimos, porque la sociedad lo valoró. La Junta Central Electoral hizo un trabajo. Hay que ratificarlo. Espérate, bueno, está desesperado. No desesperado, pero lo bueno tiene que mantenerse. Que hay otros que son buenos. Hay otros que están aspirando también. Pero ese es bueno, hay que dejarlo. Le fue bien de lo que yo sé que se siente avergonzado fue de la Cámara de Cuentas, pero lo de la Junta. Pero Ricardo pero déjeme decirle que de la Cámara de Cuentas. Sí, ahí fue un problema. Sobre todo con la presidencia. Claro está. No quiero. Si en la Cámara de Cuentas. No quiero tampoco menospreciar el trabajo que hicieron los miembros de esa comisión, pero de la misma yo no fui parte. Él no fue culpable de esa elección disparatosa de la Cámara de Cuentas. Hay buenos miembros. Hay buenos miembros. En la presidencia que hay problemas. Hay buenos miembros, no hay cámara. Mire, don Ricardo de los Santos, presidente del Senado, amigo nuestro por demás, estamos en el proceso de reformas. Se habla de la reforma constitucional, se habla de la reforma fiscal, que es inminente. Lo que hay que sentarse a un pacto de verdad en donde no hayan parches, sino que pensemos en 20, 30 años hacia arriba en consenso Leonel social. Que lo entienda, que no quiere sentar. Leonel entiende todo eso más que todos, porque es el más experimentado en esa materia. Y en otras. Pero si no es él que lo encabeza, no. Leonel es Leonel. 3 veces presidente. Si tú me buscas otro igual que él, bueno, yo cambio de opinión. Después de Jesucristo, mire, don Ricardo, yo no sé por qué usted hace un tiempo ahí le cogió con el presidente. Bueno. Mire, don Ricardo, eso lo vamos a debatir usted y yo mañana. Pero eso es lo que tenemos que también tomar en consideración, y por eso es la preocupación de la modificación de la Constitución. Porque el presidente... Cuando usted se siente con él, ustedes se entenderán. Presidente 3 veces y aspira a un cuarto. No, y fácilmente... Cuarto y quinto. Bueno, adelante. Mire, don Ricardo. Y cuidado. Mire, don Ricardo. Dentro de ese proceso de reforma está... La excusa es los candados. Para mí son innecesarios. Y usted y yo lo hemos hablado en privado eso. Pero allá cada quien con su teoría del caso. Ya abrimos la asamblea para la reforma constitucional. Se creó la ley. Antes de que se cree la ley, pudiéramos agregar algunas cosas, porque la sociedad dominicana tiene aprensiones, tiene deseos, tiene visiones de cosas que entienden que no es correcta. Por ejemplo, eliminar el método de Holmes para ir a una verdadera democracia donde ser elegido sea la voluntad máxima de la expresión popular. Que si Marilena sacó 5 y yo saqué 6, me quedé yo. Que se aplique el verdadero voto el verdadero voto preferencial, claro. ¿Verdad? Y se respete la voluntad popular. Eso, eliminar eso. Segundo, unificación de las elecciones.
Creo que nosotros como sociedad, ya la clase política, podemos ir a unas elecciones el mismo día, con menos trauma, nos beneficiaríamos lo que sean o fueron candidatos o quieran ser, y la sociedad pues tiene más tiempo de dedicarle a otros temas. Menos también. Y el tema de disminución del Congreso, sean ustedes sentados o de la cantidad de legisladores. Esos diputados del Parlacén, que eso no tiene como sentido, esos diputados nacionales que tampoco tiene sentido, es como regalar curules a gente sin compromiso de absolutamente nada. ¿Qué opina Ricardo de los Santos de incluir esas transformaciones en esa reforma constitucional que ustedes estarán abocados a presentarle a la sociedad? Sí, gracias Pedro. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del método de Homs, porque hablamos de 7 niveles de elecciones, 7 niveles de elección y se habla de voto preferencial. Entonces, ¿dónde se aplica el voto preferencial de la ciudadanía cuando un legislador, un candidato, te saca 12,000 votos? Entonces viene uno con 1,500 votos fuerte, y resulta ser el electo. O sea, ahí creo que a la preferencia, el voto preferencial, sí, porque los partidos pesan más. Los estamos obviando. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la unificación de las elecciones. Creo que fui el primero que habló de eso en este país. Porque lo costoso que es 2 procesos, pero además, señores, el riesgo que tenemos cuando nosotros tenemos 2 procesos con apenas 3 meses de separación de uno y otros. Se puede dar el caso y en los 2 procesos lo tiene que habilitar el mismo árbitro. Entonces, si nos metemos en una situación de que en febrero tenemos una situación que en mayo todavía no se ha resuelto, ¿qué haríamos en ese caso? Ese árbitro estaría calificado para dirigir el proceso de mayo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que unifiquemos. Ahora, que me dicen, bueno, que ahora son 7 niveles de elecciones, pero no solo los 7 niveles de elecciones y que quizás se complique para la Junta. Vamos a buscar fórmulas, porque los partidos políticos, primero, porque no son 2 procesos, son 3 que tenemos repetidamente, octubre, febrero y mayo. Porque en octubre tenemos las primarias. Y la primaria, los partidos buscan una solución supervisado por la Junta, como lo establecimos en la ley 2023, que antes no existía, supervisado por la Junta, claro está, pero los partidos políticos buscan la forma, y ahí es mucho mayor el volumen, porque yo les digo a ustedes que en un municipio donde pueden ir 9 candidatos a regidores, se aparecen precandidatos 40, 50, 60, o sea, es una locura. Y los partidos políticos, en su proceso de primaria, pues lo llevan a cabo y se termina bien. Que yo le digo a la Junta, como tenemos 7 niveles, que yo le propondría, como tenemos 7 niveles de elecciones, lo que tenemos es que ampliar los colegios, más cantidad de colegios, para que como son muchas boletas, el escrutinio y eso se lleva su tiempo, bueno, pues vamos a poner colegios con un máximo de 200 votantes, 250, lo que se entiende que sea manejable, y con un solo proceso le ahorramos muchísimo dinero al pueblo. Bueno, del Parlacén me falta uno. Disminución de los legisladores. La disminución de los legisladores, nosotros debemos analizarlo a profundidad, porque la verdad es que La Luz y yo que estuvimos allí, vimos que el ambiente que se vive, 190 diputados, yo creo que eso podemos revisarlo y que eso se pudiera reducir. Eso a mí me gustaría que los analicemos, porque menos diputados te garantizaría mayor calidad, más rendimiento, claro, con lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Bueno, son 190, ahora son 178 muchos, territoriales, 5 nacionales y 7 demasiado. Es mucho, eso puede bajarse a 64 si ponemos un urbano y uno rural. Adelante. Pero bueno, mire, Ricardo de los Santos Polanco. Yo lo felicito públicamente, fuimos diputados juntos, usted fue el más votado de Cotuí. Muchas gracias. En el 2016-2020 y ahora presidente del Senado, lo mayor que puede aspirar una carrera legislativa lo tiene, pero eso no solamente ha sido exitoso en el plano legislativo, sino también en el plano empresarial. Así es. Y en el plano personal, pero ese éxito implica responsabilidades. Así es. Y yo le voy a hacer 2 preguntas que no tienen que ver con el Senado, directamente, pero indirectamente sí. Primero, la provincia de Sánchez Ramírez, usted como el principal líder político de Sánchez Ramírez, ¿está conforme con lo que reciben por la actividad minera? Eso es lo primero. Sí. ¿Está conforme o usted cree que toda esa riqueza que ustedes tienen en sus entrañas debería reflejarse en una mejor calidad de vida y de infraestructura para su provincia? Eso es lo primero. Y lo segundo, uno de los principales desafíos que tiene República Dominicana
esos sistemas caóticos de tránsito y de transporte. Líder mundial en muertes por accidente y accidentes de tránsito según la Organización Mundial de la Salud. Usted es un líder del transporte y el tránsito. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esas estadísticas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nivel de compromiso puede usted asumir a partir de esta plataforma, de este panel, para que las personas que trabajan en el sector transporte puedan tener un mejor comportamiento? Bien. Y termino con lo siguiente. Desde el 2015, hace 9 años, en República Dominicana no se hace revisión técnica de vehículos. Bueno. Y hay patanas, y hay camiones, hay vehículos pesados de transporte público de los años 70 dando servicio. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el transporte? Sí. Transporte y 5%. En cuanto a transporte, nosotros como presidente de FENATRADO, que desde que llegamos a esa institución a presidirla, fue con la preocupación de ver cómo nosotros mejorábamos y cómo la calidad de nuestros conductores, el comportamiento de ellos, cómo iba mejorando. Para ello, nosotros hemos hecho varias jornadas de trabajo. Lo último que hicimos fue que tenemos instalada en FENATRADO, el costo lo pagamos nosotros, sin ayuda de nadie. Tenemos una escuela donde no solo enseñamos a los camioneros desde cero en el práctico, sino que ahí sí también tenemos acuerdo con Infotep y nosotros le damos charlas, le damos cursos constantes, o sea, una jornada completa de estudio. Y no sé si ustedes han podido palpar que el involucramiento de vehículos pesados, de camiones, de patanas, en accidentes de tránsito ha ido bajando. No estamos satisfechos con lo que tenemos aún. Los cursos de queremos lograr los cursos de inteligencia emocional, manejo defensivo, es decir, respeto a las personas. Claro, entonces los choferes nuestros salen con otro nivel a la calle, con otro nivel de conciencia. Todos los choferes de FENATRADO tienen que estar certificados, tienen que coger ese curso. Sí, no? Eso nosotros lo tenemos de rigor y lo vamos a es obligatorio. Es obligatorio, pero la cantidad es enorme. Por lo que a veces, ahora mismo yo te puedo decir que tenemos inscritos alrededor de 2.000 que están esperando, pero ya hemos graduado 1.800 que han pasado por la escuela. Vamos a seguir trabajando porque tenemos que seguir mejorando. Nosotros en una ocasión también instalamos supervisiones privadas de nosotros en la carretera con los camioneros para buscar la manera de que utilicen el carril de la derecha tal y como establece la ley en las autopistas, que el límite de velocidad. Hemos ido trabajando. Ahora, el caos y el desorden que nosotros tenemos en el transporte, primero, yo creo que nosotros tenemos que iniciar por la educación vial. Ese es un problema que nos afecta a todos, porque aquí todo el mundo quiere llegar rápido, pero no se programa a la hora que va a llegar, y usted ve cosas, los niveles de imprudencia que se cometen. Entonces nosotros tenemos un aumento del parque vehicular que no tenemos el control, y fruto de ello también es el crecimiento que tenemos, por ejemplo, en la capital, el crecimiento vertical que tenemos de la capital, o sea, en un solar donde tú tenías una casa que vivía la densidad vehicular, ha aumentado demasiado, y la densidad poblacional. Entonces, en un solar donde tú tenías una casa que tenían 2 vehículos, ahora te suben una torre, donde en vez de 2 familias, de una familia, tú tienes 60 familias. No, y tienen que maniobrar para entrar y salir en la calle. En la calle. Entonces, tú tienes... Convierte en la marquesina. Sin parqueo para visitas. Pero las calles siguen siendo las mismas. Por suerte, que los elevados nos han ayudado bastante, pero creo que debemos mejorar más la educación vial y también reforzar, que se ha venido haciendo en este gobierno, debemos felicitarlo, y en el gobierno pasado también se hicieron lo que es la inversión en el transporte colectivo. Eso a nosotros nos ayudaría bastante, porque si tenemos un transporte colectivo de calidad, bueno, usted va a su trabajo, usted tiene un transporte preferencial, un transporte relativo, que deben haber carriles específicos para eso, para ese transporte. Usted quiere exhibir su vehículo que usted tiene, burújese con los tapones, pero el transporte masivo, especialmente para la clase trabajadora, tenemos que buscar la manera de crearle opciones que sean específicas para ellos. En cuanto a los recursos mineros, que si estoy satisfecho, te puedo decir la luz que no. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con el 5%. Eso yo estoy claro. Ahora bien, recuerden ustedes que cuando Luis Abinader llega al gobierno en medio de la pandemia, y que se habló en ese instante, en ese momento, de una reforma fiscal, que ya estaba prácticamente montada,
pero en medio de la pandemia hablar de reforma fiscal y quien le salvó la situación al gobierno en ese momento fue un avance que le dio barrigor de impuestos, de pago de impuestos al gobierno. Eso significa que esa empresa de cualquier manera ha venido ayudando. Ahora bien, en los 7 años de lo que fue la producción, que fueron los mejores años de producción, porque toda empresa que invierte en un proyecto minero, pues va donde tiene la mayor concentración de productos que busca para sacar su inversión lo más rápido posible. Eso es lógico. Entonces, del 2013 al 2020, la provincia de Sánchez Ramírez recibía, a través de una ley que fue creada para la administración de los fondos mineros, un consejo, recibía 200 millones de pesos al año. Una vez ¿De pesos o de dólares? 200 millones de pesos no, pero al año. Y cuando llega Luis, con la precariedad que se encuentra, aún así, no estoy satisfecho, pero inmediatamente lo duplicó y en vez de 200 estamos recibiendo 400 millones de pesos al año en esa administración. Es una propina. Con lo que yo entiendo, y no debo estar de acuerdo, porque la ley 6400 establece claramente en su artículo 117, párrafo segundo, de medio ambiente y recursos naturales, que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un mineral no renovable, el 5% corresponde al o los municipios donde se esté llevando a cabo, porque no pueden converger. 5% que 400 millones. No es lo mismo el 5%. Nosotros aspiramos y confiamos en que Luis Abinader. ¿Cuándo sería el 5% para terminar? No, porque esos datos tendríamos que analizar, porque es de los beneficios netos, no de la producción. No de los brutos. Doña Consuelo. Gracias. Don Ricardo, un abrazo. Mi afecto siempre. Usted no solamente ha dignificado la política con su comportamiento como congresista, sino también creo que el transporte dominicano, usted también lo ha dignificado. Sí. Porque si se hace la comparación entre antes y después, dejémoslo ahí. Me preocupa lo siguiente, salió en el periódico El Caribe, que fue el primero que lo publicó, que iba para el Congreso de nuevo la ley de trata y de refugiados. Entonces, después salió el lunes, eso fue viernes, el lunes entonces el Poder Ejecutivo dijo que solamente se iba a modificar el artículo 03. Después había una confusión y decía 03 y después 04, que tiene que ver con las sanciones a los que hacen trata. Que no era la misma ley aquella que se devolvió del Congreso, la de trata y refugiados. Hoy y ayer y hoy, sale en la prensa, Diario Libre, que dice que Estados Unidos sugiere emitir documentos a dominicanos de ascendencia haitiana para prevenir la trata en República Dominicana. Eso es, aplicar la ley 169-14 que hizo el gobierno del PLD, que por cierto ha sido cuestionada por un sinnúmero de abogados y en el Tribunal Constitucional no le quieren dar paso a ese cuestionamiento. Bueno, dicho proyecto. Sea de paso, el proyecto, sí, exacto. Gracias. Entonces, hoy sale, Estados Unidos acusa a RD de no dar seguimiento a casos de trata a personas que son víctimas, principalmente los haitianos, y que tenemos, dice Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que para resolver esto, los dominicanos de ascendencia haitiana tienen que recibir sus documentos de acuerdo a esa ley. Sí, gracias, doña Consuelo. Esa es una ley que tenemos que verla con pinceles, verla con todos los detalles posibles, analizarla a la mayor profundidad que sea posible. ¿Por qué decimos eso, valga la redundancia? Porque nosotros tenemos una realidad diferente a otros países. Claro. Entonces, esa realidad que nosotros tenemos y que nosotros conocemos en una ley de trata con la que todo el mundo esté de acuerdo, porque nosotros no tenemos cantidad de inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes dominicanos no hay en otros países? Ahora, la realidad de nosotros es otra. Por lo que yo entiendo que esa ley debe ser analizada, discutida ampliamente para nosotros producir una pieza donde mañana el país
no se vea comprometido más allá. Ricardo, ¿a partir de cuándo usted asumirá posiciones con relación a alguno de los aspirantes futuros del PRM? ¿Cómo así? Bueno, ¿quién apoyará? Ahora él está con Luis. Sí. Pero Ricardo está por encima de toda esa gente. Bueno, ¿cómo será algo de Ricardo? No, un partido. Pero no está aspirando a la presidencia. Entonces, lo que se definieron que están aspirando son esos. Maestro, pero miren el perfil de Bueno, pero está bien. Usted dice, es un peso pesado. ¿Quiere ser presidente? No, pero ahí no está el director. Usted no sabe si hay candidatos que no son el director del correo. Ahí hay candidatos y candidatas que no son el director del correo. Pero él está aquí, vamos a que responda, porque él tiene una vuelta ahí, usted quiere responder. ¿Usted quiere responder por él? No, porque está equivocado. ¿Cuándo usted va a fijar? Vamos a escuchar. Cuando él quiera. Se quedó en el tintero. Sí, el partido que nosotros estábamos formando, los camioneros, el partido de la Esperanza Nacional, no fue aprobado. Ahí ustedes saben lo que sucedió en el 2016. Y entonces, cuando ya nosotros asumimos la presidencia, yo entendí que no era necesario nosotros incursionar en un partido político porque yo no veo ni siquiera la necesidad de tanto partido, siéndole honesto, en un país como el de nosotros. 34 partidos. La reforma hay que disminuir. Entonces, en la provincia de la pregunta que me hace Julio, yo me gusta esperar y que el tiempo me diga. Yo me voy a dedicar a mi labor legislativa, a tratar todos los proyectos que lleguen de quienes tienen derecho a iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Junta Central hay un problema y los legisladores, y en su momento pues nosotros hablaremos de eso. Ricardo, hay un problema, y maestro, hay un problema con la pregunta que hizo Pedro ahorita del tema de unificar elecciones, del método de Hond, de muchísimas cosas. Y la disminución de los partidos. De la disminución de los legisladores y todo esto. Hay un problema grave. Cuidado. ¿Por qué? Porque la semana pasada aquí vino José Ignacio Paliza. Sí. Y vino Antolino Peralta. Exacto. Antoliano. Es de verdad que lo hace. Antoliano Peralta. Le cogió miedo, eso lo aprendió. Vino aquí. Y ellos dijeron, los dos, de forma separada, que la reforma constitucional versará solamente en dos temas. Usted recuerda que le hicimos la pregunta y fuimos e insistimos. El tema de la elección presidencial para los candidatos y el tema del Ministerio Público. Yo creo ellos se fueron de aquí diciendo que eso era lo único que se iba a poner Yo creo que la unificación de las elecciones estará ahí. Bueno, claro, debe estar ahí. Además, lo que se ha llamado es un proceso de diálogo. Cuando hay un proceso de diálogo, todo el mundo va a hacer su propuesta. Hasta ahora lo que hay, la propuesta de la presidencia va a ser eso. Hasta ahora lo que hay es propuesta. Claro. No se ha mandado a elaborar el proyecto de ley que sí especifica cuáles artículos de la Constitución se van a modificar. Una vez se vea ese proyecto de ley, ahora, yo en toda parte doy mi opinión a título personal. Eury, finalizando. Como presidente del Senado, que es que va a dirigir incluso probablemente esa asamblea. Probablemente no. ¿Cómo probablemente? La gripe te afectó. No, hecho hacia atrás. Como usted va a dirigir, ¿verdad? Ahora sí, camarada. Soy un hombre de fe. Como usted va a dirigir esa asamblea, hay una discusión en torno a si en esa asamblea solamente se trate lo que mande la ley que la convoca, o si puede la asamblea por sí mismo discutir otras temasticas. Establecer cambios. Eso es bueno aclararlo, que la sociedad a veces con eso tiene. Y usted va a dirigir eso, como dijo Pedro. La sociedad a veces está confundida en cuanto a eso. La asamblea es soberana, pero para única y exclusivamente conocer de los artículos que se propongan a modificar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde está la soberanía de la asamblea? Vamos a ver. De que si el proyecto de ley dice que para que un presidente se pueda reelegir más de 2 veces necesita un 80% de votos, puede salir un legislador, pararse, pedir la palabra y decir que en vez de un 80, que sea un 95, que sea un 100, que sea un 70, sobre el tema. Pero no puede agregar otro tema. Pero no puede agregar otro tema. Bien, hablando del presidente del Senado. Señores, muchas gracias a Ricardo de los Santos. Bueno, la ley, espérate, el presidente. Ellos son los mismos. El presidente dice que nada más hay 2 temas y dice
Bueno, dice que no le pueden cambiar. No, debe ser dos temas. La ley no le puede, a la propuesta que plantea el presidente no puede hacer nada. Gracias a Ricardo de los Santos. Eso. Gracias a Ricardo de los Santos. El presidente tiene que cumplir con presidente del Senado. Gracias. Gracias a ustedes. Cambio fuera.